en España pues hay unos 10 millones de personas mayores. Un 30% de esas personas necesitan algún tipo de cuidados de larga duración. La mitad de esas personas están en un mayor riesgo de sufrir soledad no deseada. Cuando empecé a trabajar en el mundo de las residencias, no conoces a las personas y a veces las personas no te pueden contar quiénes son. Cuidar es todo un reto. Es necesario generar herramientas que permitan cuidar de otra manera. Al final, el paciente en casa es donde mejor está. Tenemos que ponernos mucho las pilas con el cuidado en el domicilio. Hay que empujar mucho, Jaime, y no es fácil. Con este trabajo nos dimos cuenta de que estamos haciendo el mayor ensayo clínico a nivel mundial. Puedo decir que estoy teniendo la mayor curva de aprendizaje de mi vida. Este camino que nos estás contando lo repetirías. Hola a todos, nuevo capítulo de Galeneo Talks, donde hablamos de salud, innovación y emprendimiento. Noelia, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer contar contigo en este espacio. Igualmente. Y espero que los oyentes disfruten de esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación, Jaime. A ti. ¿Quién es Noelia? Bueno, pues Noelia es asturiana, aunque yo creo que casi tengo más de gallega que otra cosa, pero bueno, nada, tengo 47 años, estoy casada, tengo 2 hijos, Paula y Adri. Paula con 15, una adolescente, ya te imaginas, eso, el reto, ¿no?, de la crianza, y Adri con 10, y un compañero de vida que es Fon, con el que ya llevo unos cuantos años. Y esa es Noelia, que tiene también otra parte profesional, de la que hablaremos un poquito más, pero en esencia esa soy yo. Y Noelia estaba preparando con el equipo, estudia traducción e interpretación. Así es. Y luego pasa al mundo corporativo, marketing, con una carrera bastante extensa en marketing, y luego da un salto al mundo social, tercera edad, dependencia. ¿Por qué estudiaste traducción y cómo es ese cambio? Y un poco... Bueno, pues eso es la muestra de que a veces cuando lo que estudias no es la vocación que tienes en la vida, y que eso pues puedes descubrirlo, ¿no? En mi caso siempre tuve la vocación de salir, de tener una experiencia internacional, y estudiar traducción e interpretación me permitió pues terminar mi carrera en Alemania, especializarme en traducción de ingeniería y vivir muchas experiencias asociadas pues a lo que es estudiar un idioma fuera, ¿no? Y eso fue un inicio de una carrera profesional en la que nunca me desarrollé profesionalmente. Y es difícil. Es difícil. Tengo un hermano traductor. ¿Tienes un hermano traductor? Sí, bueno, pues entonces... Estuvo unos años, pero luego le costó. Es una industria difícil. Sabes un poco. De hecho, de los compañeros de la carrera, simplemente creo que queda una persona que se dedica a la traducción jurada. Sí. Entonces, bueno, pues un inicio en el camino. Mundo, además, ahora con las nuevas tecnologías... Que está totalmente revolucionado, sí, totalmente revolucionado. Y nada, pues de ahí salto al mundo corporativo. Tengo la grandísima suerte de volver a España después de vivir 3 años en Alemania y encontrar trabajo rápidamente en Madrid, en el mundo de la publicidad. Empiezo trabajando en una agencia de publicidad americana, y con la grandísima suerte de poder entrar de lleno en el mundo del marketing y de la comunicación. Me entusiasma y hago un máster de dirección de marketing, y a partir de ahí pues ya inicio toda esa carrera que, bueno, al tener idiomas, al hablar inglés y alemán, pues me permitió trabajar primero en una empresa de software alemana, después ya en un mundo más multinacional, corporate, en empresas como Miele o Electrolux. Y bueno, pues la verdad es que fue una época de muchísimo aprendizaje de muchas áreas de negocio, que la verdad que fue muy fructífera para el futuro que vendría después. Eso es. Y entonces estás con una carrera espléndida, una vida más cómoda que la actual. Bastante más. Y entonces decides, o cómo haces un cambio a un mundo social o a una industria tan diferente como es la tercera edad. Muy distinta. Yo, cuando trabajaba en el ámbito corporativo, siempre tuve como la inquietud de emprender.
Y estaba siempre vinculada en todos los proyectos de innovación social que surgían, ¿no? Era algo que a mí me tiraba. De hecho, hice un máster de responsabilidad social corporativa. Era un ámbito que a mí siempre me llamó la atención. Sin embargo, no había hecho la conexión entre el mundo social y la empresa. No sabía que existía una empresa social, ¿no? Ese concepto de emprendimiento social. Pero la semilla estaba ahí. Y bueno, hicimos un cambio de vida, mi pareja y yo. Mi pareja es de Vigo, es gallego. Y decidimos dar el salto y, bueno, pues formar una familia y marcharnos a Galicia después de 8 años viviendo en Madrid. Y una vez allí, pues... acertada decisión, ¿no? Sí. Mejor calidad de vida. La verdad es que es un cambio. Tengo aquí a 3 de mis hermanas, vengo mucho a Madrid, es mi segunda casa, pero contentos con la decisión, la calidad de vida. Cuando tienes familia, también se hace más amigable, digamos, el contexto. Sí. Se nota mucho. Y vivir en una ciudad que además tiene mar, pues ayuda, ¿no? Amplitud. Ayuda. Y bueno, dimos el salto. Yo empecé a trabajar como freelance para varios clientes, con esa mirada de quiero emprender, pero todavía no sé muy bien en qué. Y de alguna manera, tras unos años, llego a empezar a trabajar en el mundo de los cuidados de larga duración, el mundo de los cuidados a las personas mayores, porque empiezo a trabajar con una pequeña empresa de Pontevedra que se llama Saraiva, que en aquel entonces tiene 2 pequeñitos centros de día, pero un plan de futuro de crear un nuevo modelo de atención residencial. Y así es como yo aterrizo en este mundo y empiezo pues a enamorarme de lo que son los cuidados a las personas mayores y empezar a conectarse pues un montón de cosas, ¿no? Que yo tenía dentro y que no sabía que las tenía. Llega un momento donde estás trabajando con esta empresa y ¿cuándo es la chispa real para emprender en solitario? Bueno, no sé si iniciaste con gente. ¿Cómo es un poco el proceso de verdad de dar el salto y tomar la decisión de que voy a montar un proyecto y voy a ser CEO y fundadora de un proyecto como Envita, que os doy la enhorabuena porque es muy especial y muy interesante y de lo que conozco algo, porque nos conocemos hace un tiempo, pero del que creo que hay mucho que contar y mucho Muchas gracias, Jaime. Pues la verdad que fue un camino, ¿no? No fue de un día para otro, pero sí que es cierto que como tuve la oportunidad de entrar en el sector como consultora, luego creamos una consultoría específica, ¿no? Para acompañar a equipos de cuidados en lo que se denomina la atención centrada en la persona, que es una metodología que tiene el objetivo de humanizar el cuidado, ¿no? De poner a la persona en el centro. Se habla mucho de esto en el ámbito social, en el ámbito sanitario, ¿no? De realmente que el centro de la organización sean las personas. Fueron 10 años de consultoría, ¿no? Donde pude formarme, seguir formándome en atención centrada en la persona, desarrollar multitud de proyectos y conocer varias organizaciones. Y ahí fue cuando, bueno, fui de alguna forma, pues, joining the dots, me sale en inglés. Sí, uniendo los puntos, ¿no? Uniendo los puntos, perdona, y dándome cuenta de que, bueno, de que cuidar es todo un reto, que si hablamos de cuidar, además en centros, es algo que tiene un montón de protocolos, un montón de sistemas y que es necesario generar herramientas que permitan a equipos profesionales, a familias, cuidar de otra manera. Y ahí era clave el concepto de historia de vida, que es la esencia de lo que parte la atención centrada en la persona, ¿no? Que, contado rápidamente, es conocer a quien cuido para poder generar un vínculo con esa persona y personalizar ese cuidado. Personalizar el cuidado. Eso es. Y esto dicho así, rápidamente, pues ha sido pues un proceso, ¿no? de trabajar en el mundo de la consultoría, de darte cuenta cómo era necesario, ¿no? Encontrar una nueva solución y de ir probando. Ya sabes, todo empieza con un prototipo, con un MPV, ¿no? Que se suele decir, y bueno, y con el paso por alguna aceleradora y al final, bueno, pues hay un punto en el que tienes que decidir, ¿no? ¿Sigo como consultora o damos el paso? Y llegó ese momento, tras un piloto con un cliente como es Domusvi, un gran cliente y acompañante en todo este camino.
Hicimos un piloto con ellos, funcionó muy bien y pasamos de 5 centros a 120 a nivel nacional. Éramos 3 personas. ¿En cuántos años? En un año. ¿En un año de 5? En un año de 5 a 120 centros. Y fue una oportunidad buenísima para darle un empujón y ya para, bueno, también hacer una primera captación de financiación, porque necesitaba equipo para poder cumplir con ese primer contrato ya para empezar y bueno, pues empujar también el desarrollo tecnológico, el desarrollo metodológico, y fue un poco el inicio de todo, ¿no? Ese contrato. ¿Y fundáis Envita en el año? Envita se constituye como compañía en el año 2019. ¿Qué ocurre? Que lo fundamos en 2019, pero llega la pandemia. Entonces hubo un parón absoluto en la compañía. Lo hicimos en 2019 porque participamos en una aceleradora que de alguna manera nos pedía que estuviéramos constituidos como compañía, ¿no? Y bueno, pues realmente cuando empezamos ya a funcionar fue después de la pandemia. Después de la pandemia ya pues obtuve una pequeña financiación. Momentos difíciles durante la pandemia. Muy duros, muy duros. Vuelvo a la consultoría, que además estaba en ebullición todo lo online y podías haber hecho consultoría fantásticamente bien. De hecho, hicimos bastante formación en temas de acompañamiento a cuidadores de residencias, con temas de mindfulness, porque era un momento en el que estaban viviendo muchísimo estrés, una situación muy dura, muy complicada, y diseñamos una serie de actividades online justamente dirigidas a eso, ¿no? A poder acompañar de alguna forma, darles recursos. Estaban viviendo unas circunstancias muy complicadas. Aprovechamos también ese momento de la pandemia para toda la actividad que hacíamos de formativa, digitalizarla. También, de alguna manera, aprovechamos ese momento para eso en la consultora y funcionó bien, pero sí que fue un momento muy complicado para los que estábamos en el ámbito de los cuidados a las personas mayores, tanto en lo profesional como en lo personal. Mis padres eran mayores en aquel entonces y bueno, pues ya te imaginas, ¿no? Estás con la preocupación de no pueden salir, diabético, demencia, tal. A nosotros nos pasó parecido. Nosotros empezamos nuestro proyecto en Aleneo sin pensar, y fue claramente unirlos. Yo siempre digo que eso fueron decisiones u órdagos que nos tiramos y al final acabamos donde estamos. Pero quiero dar un poco de contexto a los oyentes sobre el mundo de la dependencia, de la salud, antes de entrar en Envita, en realmente vuestro producto. ¿Cómo está estructurado de alguna manera el mundo de la tercera edad? Dame estructura o danos un poquito unos datos y luego dónde vosotros realmente impactáis. Bueno, pues podemos empezar primero por unos datos. Si hablamos de personas mayores, en España pues hay unos 10 millones de personas mayores. España y Europa somos continentes longevos, por así decirlo, y ese porcentaje de personas longevas lo que hace es que la incidencia de la dependencia pues sea mayor. Un 30% de esas personas necesitan algún tipo de cuidados de larga duración y, bueno, se dice también que la mitad de esas personas están en un mayor riesgo de sufrir soledad no deseada. La soledad no deseada es uno de los disparadores de la dependencia. Con este contexto... Y indicador de mortalidad. Exactamente, está totalmente relacionado. Con este contexto es todo un reto, ¿no? De cómo el modelo de cuidados y el sistema de cuidados que tenemos en los países europeos se pueden adaptar, en primer lugar, a la demanda, ¿no? A la grandísima demanda que tenemos. Ahora la generación del baby boom se está incorporando y bueno, necesitamos muchas manos para cuidar, necesitamos tecnologías que ayuden a que esas manos cuiden mejor y necesitamos repensar los contextos de cuidado. De alguna manera, ¿no? Esos son los retos que tenemos encima de la mesa. Cómo en ese proceso de repensar el contexto de cuidado hay pues un portfolio de servicios. Por supuesto que las administraciones públicas tienen un papel muy importante que jugar. Del mundo de la tercera edad o de la industria de la tercera edad? Bueno, nosotros, ¿en contexto español? Sí, nosotros en el mundo de la tercera edad estamos trabajando principalmente con residencias. De ahí las residencias, en España tenemos unas 6.000 residencias, podemos decir que el 30% es público. Si bien la gran mayoría de las residencias pues pueden concertar algunas plazas con la administración. También. Entonces hay un... O sea, público-privado. Hay un mix, sí. O sea, podemos tener plazas 100% públicas, podemos tener plazas que tienen un mix de financiación público-privado o podemos tener plazas también 100% privadas. Ahí está el sistema de la ayuda a la dependencia. Y dentro de ese portfolio de servicios, pues además de atención residencial, tenemos un recurso muy valioso de proximidad que es el
centro de día, donde las personas que quizá no tengan un nivel de deterioro tan avanzado como aquellas personas, ¿no?, que van... Una conexión entre hospital y residencia, centro de día. Eso es un recurso intermedio que es muy interesante porque es un recurso de proximidad, con un enfoque comunitario y que puede ayudar a que la persona permanezca en su domicilio el máximo tiempo posible. Y luego hay otro tercer recurso que es el servicio de ayuda a domicilio, que también podemos tenerlo de manera pública con unas horas, ¿no?, al día, pues que principalmente están dirigidas pues a cuestiones básicas de la vida diaria, pues el aseo, apoyar en la alimentación, unas poquitas horas, y a veces las familias pues lo que hacen es complementar con otros servicios, ¿no?, pues con servicios privados en el domicilio, centro de día, o bueno, pues hacer un mix para poder cuidar en el hogar pues con la mayor calidad. Y entonces, en este contexto, Envita, ¿qué ofrece? Bueno, pues Envita está centrado en crear una solución o varias soluciones que lo que faciliten es la humanización del cuidado, el llevar esa atención centrada en la persona a la práctica. Llevamos muchos años en este país trabajando con la atención centrada en la persona. Hay todo un ecosistema de entidades que están impulsando este cambio, entidades públicas, privadas, desde el ámbito de la investigación, también residencias, muchas organizaciones estamos trabajando en esto. Y nosotros donde vimos el hueco fue en crear realmente pues, un modelo que incluyera la parte de tecnología, que ayudara de alguna manera a los equipos profesionales y a los cuidadores familiares a aplicarlo en el domicilio, que tuviera base científica, nos parecía muy importante, porque nosotros trabajamos con la esencia de la persona, que es su historia de vida, y aunque existe evidencia científica sobre el impacto que esto tiene en el bienestar y la calidad de vida de la persona, queríamos de alguna manera demostrar que la manera en la que lo hacemos tiene un impacto, ¿no? Y ahí hay una evidencia que lo avala. Y por otro lado, recursos para cuidadores, ya sean familiares o profesionales. Tenemos toda una línea dentro de nuestro modelo de recursos para cuidadores, recursos como pueden ser actividades para el cuidador. O sea, que dais servicio a la residencia, a la familia y al cuidador. Eso es. Nosotros tenemos siempre en cuenta pues, ese ecosistema de agentes de cuidado, porque entendemos que al final pues, estamos apoyando a una persona, ¿no? Y que lo ideal es esa colaboración, no que cada uno vaya por un lado, sino que todos, poniendo a la persona en el centro, pues podamos crear un espacio de colaboración y de apoyo, ¿no? Y de apoyo a la persona en base a lo que para la persona es importante en concepto clave, su proyecto de vida. Trabajamos para impulsar, para dar continuidad, respetar ese proyecto de vida, que el proyecto de vida de la persona sea un proyecto de vida digno. Hasta ahora venimos trabajando con planes de cuidados, pues ahora, además de trabajar con el plan de cuidados, tenemos en cuenta el proyecto de vida de la persona, que son pues, sus objetivos que quiere, ¿no? Porque el hecho de tener una dependencia o ser mayor no quiere decir que la vida pues tenga que convertirse en una espera o tenga que paralizarse, ¿no? Pues si yo en mi casa, aunque tenga pues una dependencia, ¿no? O tenga una demencia, un Alzheimer, he sido músico y me encanta pues escuchar música o tocar un instrumento, de alguna manera teniendo esa información, que quien me cuida fomente que pueda seguir haciendo eso porque es significativo para mí, ¿no? Y genera propósito en ese proyecto de vida. Entonces es esta rueda, ¿no? Jaime, nosotros lo que hacemos es facilitar herramientas con tecnología, evidencia científica y recursos para cuidadores que faciliten la puesta en práctica de estos conceptos, que llevan a la práctica la atención centrada en la persona. Muy bonito. Hay una parte que a mí me crea mucha curiosidad en Envita, que fue cuando te conocí, el diario de vida Eso es. y anécdotas que me contaste en el pasado, porque uno de los proyectos que habéis desarrollado, que es ayudar a personas con Alzheimer o recordar o dejar constancia de sus recuerdos y su histórico, ¿no? Es una de las, supongo que será una de las primeras herramientas que desarrollasteis o productos que desarrollasteis. Cuéntame un poco sobre ese.
Bueno, sí, la historia de vida es pues una metodología que tiene muchísimo impacto. Pero nosotros trabajamos con historia clínica. Claro, ahora, eso es. Entonces es la combinación perfecta, ¿no? Es esa parte de conocer a la persona, es la parte de unir la biología con la biografía, ¿no? Sí. Que es un match perfecto para cuidar y acompañar a la persona. Y empezamos por ahí porque una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a trabajar en el mundo de las residencias es que no conoces a las personas y a veces las personas no te pueden contar quiénes son, qué les gusta hacer, por qué se levantan por la noche de repente y, bueno, si yo sé que esa persona se ha levantado toda su vida para ir a trabajar a las 4 de la mañana a una fábrica conservera, a lo mejor me ayuda a entender, ¿no? Porque todas las noches se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces es importante, no solo por el trabajo de rememorar, ¿no? Del trabajo de reminiscencia, de ayudar a potenciar toda esa memoria autobiográfica y esa identidad de la persona, sino también para entender muchos comportamientos que a lo mejor la persona no te puede narrar y que con la información que nos da la familia pues podemos entender, ¿no? Qué significan esos comportamientos. Entonces, claro, viene de ahí todo el trabajo de historia de vida llevado mucho más allá, porque lo que yo me encontré era un registro de historia de vida. Prácticamente todas las organizaciones saben ya lo que es la historia de vida, pero se convierte en un registro, en una entrevista inicial que se guarda en un cajón y no trasciende el día a día del cuidado. Y empezamos por ahí y, bueno, la idea inicial era hacerlo a través de ese diario de vida, generando pues un libro de vida donde podemos recopilar el pasado de la persona, esas anécdotas importantes, lo que le preocupa y lo que valora en el día a día, cuáles son sus preferencias, sus actividades, lo que le gusta hacer, las personas importantes. Y también una de las cosas que para nosotros era muy importante, la parte del futuro, ¿no? Vamos a hablar de personas mayores, vamos a hablar de futuro también, ¿no? ¿Cómo acompañar a esta persona en el futuro? ¿Qué metas tiene? ¿Hay metas? ¿Hay sueños? O, bueno, ¿hay alguna voluntad que le gustaría que se tuviera en cuenta a la hora de acompañar, ¿no? Cuando llegue el momento? ¿Es algo sobre lo que quiere hablar, siquiera, o no? Bueno, pues esa parte de futuro nosotros la introdujimos en ese diario, en ese libro de vida, y empezamos por ahí. Empezamos trabajando pues con cuidadores, estamos trabajando haciendo un piloto con la Asociación de Familias de Personas con Alzheimer en Galicia, en Vigo, y ahí hicimos un piloto y luego hicimos también pues varios pilotos en residencias y, como te dije, y también con una asociación que se llama Fundación, donde eran las propias personas mayores que en los espacios más 60 escribían su libro de vida. Entonces hay muchas anécdotas asociadas. Una, por ejemplo, fue de una persona que se llama Mari Carmen, que escribió ella de su puño y letra su historia, y era una persona que tenía ya en una caja todo guardado, o sea, ya tenía claro que quería escribir su historia y tenía todo guardado en una caja. Fue como estaba deseando conoceros, no habría sido posible, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto muy bonito. Y en el caso de Alzheimer hay una anécdota que puedo compartir, que es algo concreto, ¿no? Que es con mi madre. Mi madre tenía no Alzheimer, pero sí demencia vascular. Y yo tenía pendiente hacer ese libro de vida. Y bueno, lo hicimos con su cuidadora, que tenía en el domicilio, lo escribió ella con la cuidadora. La verdad que lo hizo de su puño y letra, y luego nosotras, somos 5 hermanas, pasamos toda esa información a la plataforma y la complementamos pues con anécdotas de sus nietos que fuimos subiendo, y la verdad que fue un trabajo que hicimos muy bonito porque coincidió con el final de su enfermedad, ¿no? Entonces también fue un proceso muy bonito, ¿no? De estar todos juntos, de generarle de alguna manera ese homenaje, y ella pues lo pudo ver y lo pudo disfrutar. Y de tener constancia para cuando los nietos sean mayores. Y de tener constancia para cuando sus nietos sean mayores. A lo mejor salto, pero sí. Este producto, una familia que esté en un proceso, que le acaban de diagnosticar a su madre Alzheimer, ¿puede entrar en Envita o vosotros sois una empresa donde al final hay que pasar por el grupo de residencias? Es un modelo B2B. Nosotros lo hacemos siempre a través de organizaciones, ya sea a través de la propia residencia, donde está la persona, o también trabajamos con asociaciones de familias y de personas que conviven con Alzheimer. Por ejemplo, con CONFEAFA también, que es la Confederación Andaluza. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque entendemos que la historia de vida es
una manera de cuidar, ¿no? Y de entender, de mirar, de relacionarte y de generar vínculos con la persona. Entonces, para nosotros es muy importante que haya esa conexión entre la persona, el profesional y la familia, y que sea un proyecto que se hace de manera colaborativa. Y por el momento lo hacemos de esa forma. Lo hacemos siempre acompañando a organizaciones, les damos una capacitación sobre la herramienta, la metodología. También tenemos herramientas de evaluación para que puedan evaluar el impacto que tiene trabajar con esta intervención en la organización. Y lo hacemos de esta forma, ¿no? O sea, que las familias que quieran hoy por hoy hacer este proyecto, este ejercicio con sus familiares, tiene que ser a día de hoy a través de otra organización. Me gustaría saber cómo de evolucionado está el sector desde el punto de vista científico, cuántos grupos hay, sé que colaboráis con uno particularmente, ¿no? En la universidad, y qué campo hay en investigación con respecto al cuidado y a la parte social. Yo no soy una experta en el ámbito científico, pero de lo que sí me di cuenta claramente, como CEO y como persona preocupada porque realmente lo que hagamos tenga un impacto y ayude, me di cuenta enseguida de que a todo el mundo le encantaba el proyecto, pero lo que es importante es que, además de ser un proyecto bonito y muy emotivo, que podamos demostrar que tiene un impacto real. Claro. Eso era muy importante, muy importante. De hecho, tuve una suerte tremenda en poder participar en una aceleradora que se llama Emprending Health, que hablamos de ella, donde tuve un equipo de asesores y mentores en la compañía, en Lilly, donde claramente me dijeron: Noelia, hay que dotar de evidencia científica esto que hacéis si realmente queréis que sea, bueno, pues una herramienta real que impulse pues esa atención centrada en la persona. Y a partir de ahí, de esa experiencia, pues nos metimos de lleno en ver cómo podíamos incorporar evidencia científica a todo lo que estamos haciendo. ¿Y os costó? Porque estáis creándola, ¿no? Nos costó. No hay mucho ¿Qué no paper. cuesta? ¿Qué no cuesta? ¿Qué no cuesta? Sí que es cierto que parece que a veces se alinean los astros y, o que al final te pones a buscar, ¿no? Cuando ya tienes claro, y descubrimos una subvención de la Agencia Gallega de Innovación que lo que facilita es la realización de doctorados industriales en compañías. Y a través de ese recurso empezamos a colaborar con David Facal, que es pues un gerontólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, psicólogo, que tiene un grupo de investigación y que ya nos conocíamos, y le planteé, ¿no? ¿Podríamos plantear un doctorado industrial conjuntamente con esta convocatoria? Lo vio enseguida y, bueno, tenía ya hasta el candidato. Tuvimos suerte porque tenía a la candidata, Irene, entonces se alinearon los astros y lo conseguimos, y ya estamos en el segundo año de ensayo clínico, y la verdad que estamos aprendiendo mucho porque, bueno, Irene está haciendo un trabajo fantástico también de revisión bibliográfica, ha hecho un scope review, tenemos una visión ya mucho más amplia, ¿no? No sabía esto. Sí, de qué se está haciendo con esta metodología de historia de vida, Life Story Work, a nivel mundial, y la verdad que con este trabajo nos dimos cuenta de que estamos haciendo el mayor ensayo clínico a nivel mundial, que hay mucha evidencia, pero que es un ensayo pues muy sólido, a 3 años, bueno, es muy potente, y la verdad que vamos a poder aprender un montón, y el objetivo es validar el impacto que tiene en las personas mayores, en los profesionales del cuidado y las familias, el trabajar con esta metodología, ¿no? En contextos de cuidados de larga duración. Esto va a un ritmo. La startup va a otro ritmo, la tecnología va a otro ritmo, pero bueno, estamos ahí haciendo esos malabares, y yo creo que lo que está ayudando también es a impregnar en la cultura de la compañía pues toda esa base de la evidencia científica. Uno de los hallazgos es que no hay escalas que evalúen algunos de estos aspectos tan clave en el cuidado, ¿no? Como la mirada de los profesionales, las relaciones y los vínculos, la calidad de los vínculos, el grado en el que se respeta la intimidad en el cuidado. No había instrumentos validados científicamente para evaluar algunas de estas cuestiones que son esenciales en el cuidado. Y ese ha sido pues otro de los trabajos que hemos hecho a nivel científico, en colaboración esta vez con la Universidad Internacional de Valencia y el grupo de investigación liderado por el doctor Joaquín Mateu Moya, y que es quien dirige también el máster de atención central de la persona. Con lo cual nos está permitiendo colaborar a otro nivel con profesionales
que están muy en el día a día de la investigación y poder desarrollar también herramientas prácticas, porque nuestra idea ahora es esa escala que hemos validado, incorporarla dentro de nuestra herramienta tecnológica. Y de cara al equipo pues es satisfactorio, ¿no? Porque cuando haces ciencia a veces la transferencia es compleja. Sí. Y el poder vincularla al contexto en el que... La implementación o aplicabilidad de lo que es. A la aplicabilidad, pues es también muy motivador, ¿no? para todo el equipo. La metodología en Vita, sí. Me gustaría entender un poco esta metodología que es, que aportáis y qué carencias tiene el sistema en cuanto a metodología de procedimiento. Pues nosotros lo que intentamos aportar son herramientas prácticas. Cuando hablamos de cuidados de larga duración hay un grandísimo reto ahora mismo en el sector y es encontrar profesionales que quieran trabajar en este sector, que estén motivados por trabajar en este sector y que les guste. Tienen que incorporarse, creo que más de 250.000 personas al sector en los próximos años y es el grandísimo reto. Entonces estamos todos en la urgencia, ¿no? de encontrar buenos profesionales y crear equipos estables, porque es muy complicado trabajar en un modelo de atención centrada en la persona con tanta rotación y bueno, pues de alguna manera en el sector vivimos con ese reto, ¿no? de incorporar esos profesionales. Nosotros ahí no podemos ayudar en ese reto, pero en lo que sí queremos ayudar es en crear herramientas prácticas para que esos profesionales que se incorporan al mundo de los cuidados tengan herramientas prácticas que les ayuden a trabajar dentro de este modelo, ¿no? Y lo antes posible. Y lo antes posible, acelerar esa curva de aprendizaje. De hecho, nuestra plataforma tecnológica cubre de alguna manera una parte formativa inicial que acelere esa curva de aprendizaje y que puedan entrar dentro de esta manera de trabajar, esta cultura de cuidado. Y también nuestro equipo de metodología trabaja mucho en eso, ¿no? En acelerar esa curva de aprendizaje, en impulsar esa cultura. La otra parte de lo que hacemos es tener una herramienta práctica que facilite toda la recopilación sobre la información de la persona que no sea clínica o sanitaria, todo lo relacionado con la historia de vida y su proyecto de vida. Y que eso pues, pueda traducirse en planes de apoyo al proyecto de vida de la persona. Y por último, otra de las cuestiones que hacemos es toda la parte de recursos para cuidadores. Y ahí tenemos pues, una batería de recursos que también recursos hay... formativos. Recursos formativos, cursos, pero recursos también prácticos, ¿no? Por ejemplo, detectamos una necesidad a la hora de iniciar conversaciones, ¿no? Cuando hablamos de la historia de vida y creamos pues, unas cartas conversacionales. Son unas cartas que de alguna manera ayudan a romper el hielo, nos sirven para hacer sesiones grupales, para hacer actividades intergeneracionales. Son recursos muy versátiles que ayudan a conectar y a desarrollar actividades juntos. Entonces es la parte como más analógica de Envita, pero es importante también esta parte analógica de tener recursos tangibles. Y bueno, pues combinamos esas tres patitas, ¿no? La parte de tecnología, la parte de evidencia y la parte de recursos a los profesionales. Y todo esto se engloba en un modelo. En un modelo que se lleva a las organizaciones pues con diferentes propuestas de valor, ¿no? Hay una propuesta de valor muy clara para desarrollar libros de vida, ¿no? Que estamos llevando pues, a contexto de atención residencial, pero también a contextos comunitarios, donde trabajamos con personas voluntarias en ayuntamientos. Y luego también hay la propuesta de valor de atención centrada en la persona. Y ahí hacemos todo un itinerario de acompañamiento a los equipos para ir aplicando estas herramientas de una manera ordenada, lógica y acompañar en ese cambio de cultura. Voy a cambiar un poquito porque como aquí hablamos de salud, de innovación, que hemos hablado, y de emprendimiento nos queda. ¿Qué tal la vida de CEO? Bueno, si me pudieras dar una frase de tu vida de CEO. Y la segunda pregunta que te voy a hacer es si este camino que nos estás contando lo repetirías. Son intensas, ¿eh? Sí. Son intensas y además me pides que te conteste en una frase. Bueno, ¿qué tal mi vida como CEO? Es un encaje de bolillos y un aprendizaje apasionante. Yo puedo decir que estoy teniendo la mayor curva de aprendizaje de mi vida. Ningún MBA, con ningún MBA puedes aprender todo lo que estás aprendiendo. Te reta a nivel personal y profesional cada día. Y no es fácil. Tengo 47 años, tengo 2 niños pequeños, hasta hace un año también estaban mis padres que eran dependientes, o sea, imagínate el encaje de bolillos. Y arrancar algo, poner algo en marcha que
parece, bueno, contado así, ¿no? Gracias a mi compañera Eva, pues articulamos la narrativa, intentamos contarlo cada vez mejor, pero es algo que es innovador, que tenemos que crear desde cero. Entonces hay que empujar mucho. Hay que empujar mucho, Jaime, y no es fácil. Tampoco quiero que te quedes con ese mensaje de que no es fácil y de que es duro, que sí que lo es. Era algo que yo tenía que hacer. O sea, yo creo que cuando emprendes y emprendes en algo que tiene impacto social, no sé, me imagino que en tu caso será algo similar. Bueno, el sacrificio, la recompensa llena. La recompensa llena y estás muy conectado con lo que haces, con el propósito. De alguna manera has vivido en lo profesional y en lo personal ese problema, ese reto, lo llevas puesto y de alguna manera sientes que tienes que hacer algo, que hay que intentarlo, ¿no? Y sin eso sería muy difícil, sin estar tan conectado con ese propósito, ¿no? Que es una palabra que está muy de moda, creo que sería muy difícil abordar los 1001 obstáculos que tenemos en el día a día. ¿Repetirías? Sí, sí. Me encantaría repetir sabiendo lo que ya sé. Claro. Pero claro. Pero sí, yo creo que sí. ¿Y en qué contexto o en qué situación estáis como empresa? ¿Cómo estáis planteando el futuro? Estamos, nos conocemos porque compartimos inversores, Sirtuí Ventures. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo estáis colocados, situados y qué plan tenéis? Bueno, ahora mismo nosotros sí que tenemos un momento que es súper importante para la compañía porque hay una ventana de oportunidad que es el cambio de las normativas. La normativa estatal y las normativas autonómicas están potenciando muchísimo este modelo de atención centrada en la persona y eso es una ventana de oportunidad para una compañía como la nuestra porque ofrecemos soluciones concretas para ayudar y acompañar a las... medibles y con base científica para ayudar a las compañías que quieran alinearse con este cumplimiento normativo. Entonces es un momento clave para nosotros. Hasta ahora hemos dedicado, la verdad, que mucho tiempo en el equipo en crear la solución y ahora pues estamos abordando el inicio de una segunda ronda de inversión para poder alinear todas nuestras herramientas con esas necesidades normativas y poder escalar. O sea, estas necesidades normativas, si vienen impuestas desde Europa. Muchas vienen desde Europa, pero aquí en España hay pues un marco estatal que regula, ¿no?, cómo tiene que ser pues, la ley de dependencia. Esta es nacional y luego cada comunidad autónoma lo lleva a su modelo de acreditación, o sea, que tenéis a su propia regulación. De escala que tenemos nosotros para escalar regulatorio. Cada comunidad autónoma tiene la suya, pero sí que todas están siguiendo de una forma u otra este modelo de atención centrada en la persona, pues que tenemos que trabajar con la historia de la persona, la historia de vida, su proyecto de vida, impulsar figuras profesionales como el profesional de referencia, actividad significativa, vida significativa, ¿no? Incorporar toda esta parte a la experiencia del cuidado. Y o sea, ¿estáis en ronda? Ahora mismo estamos en ronda, sí. Mal, momento difícil. Momento difícil. Siempre es difícil. Momento difícil, sí. Lo sabes bien. Bueno, seguro que lo cerráis y pronto. Si no, ya esperemos que cuando se publique este capítulo la hayáis cerrado y podáis aportar de verdad e impactar. Eso esperemos. Vemos un futuro difícil como sociedad, por eso abordamos Galeneo, ¿no? Hospitalización domiciliaria. Nosotros tenemos una filosofía, una idea de que al final el paciente en casa es donde mejor está, sin querer entrar en conflicto con un poco donde aportáis mucho valor y a mucha gente, que es una residencia y que van a haber residencias. Totalmente. ¿Cómo ves el futuro desde el punto de vista de soportar lo que nos viene en los próximos 20 años, que es que nosotros, en vez de durar 80 años, aguantemos 110 y aguantemos 20 de esos años absolutamente dependientes? Pues es que totalmente alineada con lo que estás diciendo. Por supuesto que necesitaremos tener recursos de atención residencial, van a ser súper necesarios, pero tenemos que ponernos mucho las pilas con el cuidado en el domicilio, porque es un recurso que va a ser muy necesario y además, si preguntamos a las personas mayores, la gran mayoría nos dirán que querrán vivir en su domicilio. Entonces, tenemos que ponernos mucho las pilas para poder ofrecer ese portfolio de servicios
de cuidados en el domicilio. Y estamos hablando del hospital en casa, por supuestísimo, pero también estamos hablando de acompañamiento, de otro tipo de cuidados más sociosanitarios, como son los que podemos aportar desde Envita, ¿no? Y es una solución que ahora mismo se ha centrado en el ámbito residencial, pero que también se puede aplicar en el domicilio y que está dentro de nuestro roadmap, por supuesto. ¿Y el futuro cuál es? El paciente dependiente con vuestro sistema requiere menos cuidado porque vuestro sistema abarata ese cuidado o da herramientas. Bueno, la idea es que este sistema ayude a los cuidadores a poder... Siempre con presencia de cuidador. Claro, con presencia de cuidador. En un contexto de demencia avanzada o de Alzheimer avanzado requieres a una persona al lado. Al cuidador, a la familia, ¿no? Una de las problemáticas es que a veces hay varios cuidadores que están cuidando a la misma persona y tiene que haber una coordinación, ¿no? De que es importante. Entonces, que ahí puedan tener esa información para poder cuidar de manera personalizada y para poder apoyar en otros ámbitos más allá del cuidado, como otros ámbitos que sean el proyecto de vida de esa persona, ¿no? En el domicilio. Poder conectarle también con otros recursos que pueda haber en su comunidad. Eso es algo muy importante y eso es algo que también tenemos pendiente, ¿no? El poder coordinar otra serie de recursos comunitarios. Entonces, bueno, creo que tenemos bastantes retos por delante si queremos que cuidar en el domicilio sea algo verdaderamente integral y factible. ¿Cuál crees que va a ser la barrera más para escalar esto? Yo creo que una de las grandes barreras es la urgencia que ahora mismo tiene el sector por incorporar profesionales. Estamos en esa urgencia. Creo que eso puede ser una barrera, ¿no? Que estemos más en el incorporar, en cubrir, es lógico, ¿no? En cubrir. Creo que eso es inicial, pero luego está también toda la curva de aprendizaje, el generar un cambio de cultura en las organizaciones. Hay varios retos. La financiación, por supuesto, también, ¿no? La financiación. Ese es un reto. ¿Quién paga todo esto, no? ¿Quién paga todo esto? Al final, bueno, hay muchas ayudas y nosotros vamos viendo desde nuestro prisma, nosotros vamos viendo una evolución importante. En los últimos 5 años hemos visto una evolución considerable, no suficiente desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, que es la parte final, lo más contexto vuestro sería la parte final de vida o de patología o pluripatología. Pero sí hemos notado que está cambiando y que el pagador, o sea, que la administración, que la regulación y que la industria de los seguros están entendiendo que hay que aportar, que todos tienen que aportar su grano de arena. Tiene que ser así, si no es muy complejo que las familias puedan sostener al 100% el reto de financiar los cuidados de larga duración. Sí, nosotros estamos viendo eso y yo creo que se está haciendo bastante desde aquí, pues nuestro grano de arena para ayudar a que este problema que es socioeconómico y que es de todos y que lo vamos a tener nosotros. Totalmente. Pues que pongamos poco a poco, que vayamos uniendo los puntos. Uniendo los puntos, uniendo las piedras en el camino, ¿no? Para que este problema se resuelva. Noelia, ha sido un placer. Jaime, muchas gracias. Espero que los oyentes disfruten de este rato. Mola mucho lo que hacéis y espero que os vaya fenomenal. Muchísimas gracias. Espero que podamos hacer cosas juntos. Gracias por la oportunidad. A vosotros.